Hablar sobre todo de la sexual. El Señor hablaba conmigo sobre la iniquidad en la sexualidad y por eso vamos a estar viendo en el Salmo 79, versículo 8. Gloria sea el nombre del Señor, porque vemos que la iniquidad la heredamos, ¿no? Entonces muchas personas pueden decir, bueno, ¿cómo es lo que me pasa? Que tal vez tengo deseos, que no quiero hacer algo malo, porque tengo pensamientos perversos, porque viene a veces imaginaciones de repente del sexo, de haciendo cosas, y a veces nosotros no entendemos, y el Señor empezó a ministrarnos, a ministrarme, y quiere ministrar a su pueblo esta palabra, ¿no? Entonces por eso vamos a estar comenzando leyendo por el 79, versículo 8, y la palabra declara así en nombre del Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que el abatimiento de una persona puede venir por algo que aconteció en el pasado. Por eso dice los antepasados. Yo no sé cuál fue la vida sexual, la vida de mis padres, de mi madre, si ella fue o él, mi padre fue tal vez un hombre muy ligero o muy promiscuo. Gloria sea el nombre del Señor. Y nosotros vemos que como el Señor nos ha estado hablando, que por el ADN, por el torrente sanguíneo, venimos a traer esa iniquidad, aunque no la queremos, aunque nadie lo hubiéramos pedido, pero a través del Espíritu Santo el Señor quiere arrancar, sacar esa iniquidad, sacar lo que fue incrustado para engendrarnos ¿cómo se puede decir? En Dios, ¿no? Lo que quedó en el pasado, nosotros podemos ver que el Señor dice que ya no se acuerda, y como decía Miqueas, ¿no? En el capítulo 7, versículo 18, que Él sepulta nuestras iniquidades. Pero este Salmo 79 me llamó mucho la atención porque como hemos hablado de los antepasados, hemos hablado de las generaciones pasadas, que como Daniel pedía perdón por sus generaciones pasadas, por los reyes, por los príncipes. Gloria sea el nombre del Señor. Pero aquí algo que me llama la atención es que aquí está bien claro que dice las iniquidades de nuestros pasados. Dice, no te acuerdes. Alguien cuando ha perdonado ya no necesita recordarlo. Por ejemplo, si yo tengo un altercado con alguien de aquí de la iglesia, de esta iglesia, con algún hermano, si yo ya perdoné, yo no tengo por qué recordarme lo que me hizo. Si yo perdoné, pero vemos que aquí está algo activo. Entonces, por eso el salmista Asaf está diciendo, no recuerdes nuestras iniquidades. Es porque todavía no han sido borrados. Señor Todopoderoso nos ha estado dando vamos a decir la receta, ¿no? Que primero es confesar. Yo voy a confesar mi pecado. Voy a ir delante de Dios diciendo, Señor, yo estoy así, me está pasando esto, pero yo necesito pedir perdón. Primero pedir perdón, pero como el Señor nos hablaba, necesitamos, sea que Dios utilice un ministro, un líder, el pastor, un diácono, el que esté allí para que nos ministre liberación, pero sobre todo es para confesar y para poder ser perdonados, y para que nosotros también, gloria sea el nombre del Señor, podamos confesar, renunciar, porque muchas veces nosotros pedimos perdón, pero a veces no renunciamos, si no queremos volver otra vez a veces a una vida promiscua. Gloria sea el nombre del Señor. Y algo que me llamó la atención, yo hice unas pequeñas notas y quería mostrarles también en el Salmo 103. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vemos que nuestro Señor aquí nos habla en el Salmo 103 a partir del versículo 1. Gloria a Dios. Aquí otra vez vuelve a hablar, pero ya habla del perdón. Y qué lindo, qué bálsamo cuando el Señor nos habla. Por eso digo, hay mucho por hablar. Y a veces cuando uno empieza y el Señor dice, ándate a tal salmo, y vemos que dice, bendice alma mía. O sea, es tu propia alma que David estaba diciendo.
Alma mía, bendice al que merece alabanza, honra, gloria. Dice, bendice alma mía a Yahweh, o a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas. No dice algunas que hicieron tus abuelos, dice todas. Y cuando yo leí esa palabra, yo dije, wow, porque aquí tenemos una receta de la respuesta de Dios, que cuando tú has pedido perdón de corazón, cuando tú has cerrado puertas, has renunciado al pecado, sea en este caso, como vamos a hablar de la sexualidad, digamos, a pecados digamos, algo que no va con la norma de Dios. Por ejemplo, vemos que en la sexualidad no solamente está el sexo de todas las cavidades, vamos a decir de esta manera, porque sé que hay también jovencitas, entonces tengo que ser prudente con mi manera de hablar, pero vemos que la boca Dios nos la dio para hablar, para cantar. No nos dio para hacer cosas como en la relación sexual. Vemos que el hombre lo ha ido colocando en el matrimonio o fuera del matrimonio para utilizar la boca para otra cosa. Vemos que la parte de atrás Dios nos la dio para poder evacuar las toxinas, no para utilizar para tener sexualidad o sexo que es ilícito. Mucha gente, cuando venimos del mundo, decimos, no, pues yo amo a Dios, y sí, amamos a Dios, pero Dios nos pide que en todo tiempo seamos santos, pero eso a veces nosotros solos no podemos. Es el Espíritu Santo que nos va a ayudar, que nos va a convencer, porque de la noche a la mañana salimos de un mundo donde nos permitían todo, la boca era para todo, y se hablaba sandeces, se hablaba groserías con la boca, y en la sexualidad la utilizábamos también la boca, usábamos las manos, usábamos otras partes que Dios no las dio para usarlas de esa manera. Hay mucha gente que dice, no, todo es válido con tu esposo o con tu esposa. El Señor, algo que dice en su palabra, no amancillando el hecho matrimonial, sea sin mancilla, que quiere decir que no haya mancha, que no haya mancha moral o perjuicio o desdoro. Eso quiere decir amancillar. Entonces, cuando yo leí esta palabra que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, tiene que ver con el alma también, no solamente con una dolencia física, que yo puedo hacerme un bobó, un cáncer, un sida. Aquí también habla, dice que Dios tiene el poder para curar toda enfermedad, toda dolencia. No está diciendo, tal vez si es que hace bastante oración le voy a curar del SIDA. No, aquí Dios me está diciendo que Él sana todas las dolencias y que perdona todas las iniquidades. Entonces vemos que hay perdón para la iniquidad, ¿no? Entonces, me gustaría que nosotros estuviéramos leyendo en esta mañana algo que me ministró mucho. Y esta palabra, yo no lo sé, pero nunca escuché, pero el Señor me ministró mucho sobre el incesto. Y vamos a leer en Marcos, capítulo 5, en el versículo, me parece que está 6, veamos, ¿no? Gloria sea el nombre del Señor. Marcos 6, 14. Y algo que el Señor a través de una pequeña revelación, a veces uno empieza a hablar, y cuando de repente yo quería una confirmación, y de repente el Señor me estaba confirmando por su palabra, y empezó a hablar a través de esta palabra. 6, 14. Entonces vamos a mirar que aquí el Señor levantó un gran profeta. Vemos que Juan el Bautista había sido enviado para evangelizar, predicar, como este gran profeta del Señor. ¿Para qué? Para traer en los últimos tiempos el arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, volveos de sus malos caminos. Era para traerlos a Cristo, ¿no? Y vemos que nosotros somos como ese Juan el Bautista en estos tiempos, que estamos también para arrepentidos y convertidos, vengan a Cristo. Y vemos que Juan el Bautista
No lo colocaron en la cárcel porque lo encontraron robando pan o lo encontraron robando, no sé, oro. No. Le cortaron la cabeza por predicar la verdad. Es como si a nosotros ahora dice, señora, le tengo que cortar la cabeza porque usted predica la Biblia. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Es la verdad, yo no voy a cambiar y decir que el sexo ilícito, para que alguien me quiera y decir, sí, usted puede hacer sexo oral, sexo esto, de anal, lo que sea, para yo poderte calmar y decir que sigas un evangelio light. Yo no te puedo decir eso, porque entonces iría contra lo que yo digo, Cristo viene pronto. ¿De qué sirve de llevar gente, acumular gente, pero si está llena de pecado? Nosotros como Juan el Bautista tenemos que quitarnos el manto del miedo y ponernos el manto y decir, no, yo quiero obedecer a Dios. Si Dios me dice, habla eso, porque vengo pronto. Porque cada una de nosotros vamos a dar cuentas a Dios de lo que hablamos, de lo que decimos y de lo que omitimos. Si Dios te dice, habla la verdad, habla que el muchacho, que lo que está haciendo está mal, tú tienes que hacerlo porque Dios nos ha dado autoridad y no podemos tener miedo. Tenemos que nosotros también llenarnos del poder del Señor, porque Él es el que respalda su palabra, no nuestra palabra. Nosotros no somos nadie, pero es su palabra que siempre va a estar sazonada con sal, como nos hablaban. Entonces vamos a leer un poquito lo que dice en el versículo 14. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. O sea, aquí este rey de allí en Jerusalén, él pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado, alguno de los profetas, porque cómo era su manera de predicar, ¿no? Porque a mí me gusta algo de Jesús, algo maravilloso, que dice, dígame a esa zorra. ¿A usted a quién le dice? Vaya, dígale a esa zorra que no hagas el pecado eso. Pero Jesús se atrevió y él le dijo, dígame a esa zorra. Es duro porque dijo. Y acá vamos a leer a partir del versículo, gloria a Dios, el versículo 17, dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Por eso el Señor me empezó a ministrar lo que es el incesto, el adulterio, la fornicación. ¿Qué quiere decir aquí? Que le quitó el hermano, la mujer de su propio hermano. Tal vez estaba, no voy a decir de su propia familia, puede ser una congregación o de un trabajo, y tú vas con tu amigo y le quitas la mujer de tu amigo o de tu mejor amigo, y vas y estás en un grupo, y le quitas algo que le pertenece. Y vemos que la semana pasada hablamos de David. Él no se dio cuenta de lo que hizo, porque le quitó a la esposa de alguien. Gloria sea el nombre del Señor. Y aquí vemos que lo que le estaba diciendo Juan el Bautista era, no te es lícito de tener esa mujer. Es pecado. Lo que estás haciendo te va a conducir al mal camino, porque Dios no está de acuerdo con que quites a la esposa de tu hermano, ¿no? Y dice, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, lo que vamos a ver primeramente es que él descubrió la desnudez de la esposa de su hermano. Y algo que el Señor me llevaba rápidamente es que en Levítico capítulo 18, en el versículo 14 exactamente, vamos a ver rápidamente lo que dice los mandamientos o lo que Dios decretó diciendo, tú no descubrirás. Y si usted la puede separar con un papelito, porque después vamos a estar leyendo otra vez el mismo capítulo a varias veces, ¿no? Y en el capítulo 18, versículo 17, si todos lo encontraron me dicen amén. Levítico 18, 17. Gloria es al nombre del Señor. Entonces vemos que dice, la desnudez de la mujer de su hija no descubrirás. Yo puse
No, el 14, perdón. Versículo 14. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Después habla de la nuera, pero yo no sé dónde era que, yo creo que lo puse el 16 porque queremos ver cuando llega a la hijastra. Vamos a mirar aquí que en este capítulo, gloria sea el nombre del Señor. Aquí el Señor dice, no descubrirás la desnudez de tu nieto, no descubrirás la desnudez de tu vecino, no descubrirás la desnudez de tu primo. Y dice de toda la familia. Gloria sea el nombre del Señor. Pero aquí lo que me llamó la atención es que él estaba confrontando, diciéndole que no estaba bien lo que estaba haciendo Herodes a su hermano Felipe. Pero a veces a la gente nos irrita, porque cuando estamos en el mundo y no conocemos de Dios, a veces nosotros nos pueden decir que es pecado y nosotros queremos darle trompones y decir qué pecado y qué, alguien cuando le dicen que está alguien amancebado o esa palabra o juntados y cuando dice no es mi marido, no, ese no es tu marido. Porque tú estás rejuntada, ese no te pertenece, no es tu marido. Entonces muchas veces la gente dice, están amancebados, están unidos en unión libre, pero vemos que para Dios es pecado. ¿Por qué? Porque quiere decir que la persona está allí, gloria sea el nombre del Señor, está juntado, pero está contra Dios, contra ¿cómo? Sin su bendición. Sin la bendición de Dios, exactamente. Porque si la persona tuviera un hijo, pues la Biblia dice que serían bastardos los hijos, ¿no? Vemos que es algo duro lo que dice la Biblia, pero es verdad. Porque digamos, si la persona no está casada, el día que la persona encuentra a otra mujer y se enamora, se olvida de los hijos, se va. Entonces vemos que el matrimonio es algo básico. ¿Por qué? Porque cuando tú te casas es por amor. No por un niño, no porque dejaste embarazada a alguien. Tú te casas, es por amor, por formar una familia. Amén. Entonces, vemos que aquí le quita el hermano, pero algo que pasa, y que allí eso me asombró, que dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. En el 20. Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Está en Marcos 6, 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando, ¿quién? Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Ahí yo quiero hacer un punto. ¿Quién era Salomé? Era su sobrina, porque era la hija de su hermano, ¿cierto? Amén. Y siendo su sobrina, era su hijastra. O sea, tenía dos roles, porque ya lo había tomado a su mujer, que tenía esta hija, pero no era de él, era de su hermano, de Felipe. Entonces, era no solamente su hijastra, sino también su propia sobrina. Pero algo que me llevaba el Señor es de cómo entró ese espíritu, cómo se introduce ese espíritu. Por eso estamos hablando de la iniquidad, de lo que se hereda, por causa de la fornicación, por causa de la sensualidad. Porque esta muchacha, más o menos lo que yo estaba estudiando, era una jovencita. Gloria sea el nombre del Señor. No se sabe si tendría entre 14, 16 años. Usted ve la forma de la mujer, cuando la mujercita, la doncella, como el cuerpo es puro, es lindo, delicado, el rostro, todo de una jovencita pura. Yo me imagino que ella estaba formándose sus caderas y todo, y tal vez le empezó a hacer la danza del vientre, o yo qué sé, la del velo, porque para que este hombre, porque fíjese bien lo que dice aquí, en el versículo 22 dice, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban en la mesa, con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieres y te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. ¿Quién le da? Si él tenía una esposa. No olvidemos que Herodes estaba casado con la mamá de esta muchacha. ¿Cómo es posible que yo tengo mi esposo y alguien me dice,
señora, qué guapa. Y yo, ay, pídame lo que usted quiera y le doy la mitad le doy mi carro. No, yo tengo mi esposo. Voy a engañar a mi esposo, no. Yo tengo que respetar a mi esposo, yo me tengo que dar a respetar como mujer donde vaya. Si me voy al bus, si me voy, esté con anillo de casada o no, yo me tengo que dar a respetar. Yo tengo que darme a respetar como una hija de Dios, como una sierva y como esposa. No quiere decir que, por ejemplo, como los musulmanes, tengo mi velo, y porque el velo representa autoridad, de que estoy casada. Eso es lo que no tenemos que olvidarnos. Por eso el musulmán se pone la mujer musulmana, porque ellos, lo que está escrito en la Biblia, es para marcar la diferencia de que esa persona está casada. Entonces, yo me tengo que dar a respetar, pero vemos que aquí algo pasó en la danza. Sus ojos entró la iniquidad, la maldad, la lascivia, porque era eso que el Señor me hablaba. Y a ese punto voy, la lascivia. La lascivia entró a través de una danza. Pero como una persona que después de algunas copas, como decía el Señor, de un whisky, de mucho vino, y a veces uno dice un poquito de vino no hace daño, porque él también dijo, estaba celebrando su cumpleaños, se tomó unas 2 copas de vino más y otras que ya no vio que era su hijastra, que ya no empezó a mirar que era su propia sobrina. Y yo me imagino, porque ¿cómo yo le voy a ofrecer la mitad de mi reino? ¿Qué tal que la muchacha hubiera sido gata, como se dice, y hubiera dicho, ah, sí, pues dame tu reino, ¿no? Pero ella, como era una niña, era una jovencita, por eso es lo que yo entiendo que era una niña, porque ya no sabía qué le pediré. Una muñeca Barbie, un juguete, que, bueno, yo digo así, ¿no? Alguna cosa, ¿qué le pido? Ella no sabía, porque no tenía todavía ni discernimiento, ni tampoco... Gloria sea el nombre del Señor, tal vez no tenía su carácter bien formado, que dijo, ay, ¿qué pido? Ay, voy a pedirle a mi mamá que me aconseje. ¿Y qué era lo que le pidió su mamá? Que le cortaran la cabeza del profeta. Entonces, en el 24 dice, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, allá entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció. Veamos no solamente lo que hablábamos de la iniquidad, tal vez como antes los reyes, ¿no? Para ellos era natural de beber y embriagarse y estar borrachos. Pero por eso hemos hablado de la iniquidad que a veces se hereda. Hay gente que es alcohólica y su hijo más tarde llega a ser alcohólico. Y a veces el niño muchas veces ni siquiera dice, no quiero ser como mi papá. Pero lastimosamente, a veces por alguna circunstancia, digamos, hay un divorcio, hay algo que el enemigo muchas veces provoca para empujar a que esa iniquidad venga a cobrar como una actividad, como para que se active. Digamos, en un divorcio, la persona nunca bebió y de repente, cuando se va a evangelizar, se ve mucho eso. Que gente que habla con los muertos desde que su esposa se le murió, ya empiezan a hablar, que desde que alguien, yo qué sé, sí, un montón, en la evangelización se ve tantos casos que desde que la muerte de alguien empezó a beber, y a veces yo digo, pero ¿y por qué? Porque perdieron su empleo por causa del alcohol, y a veces se ve que esa persona nunca bebió, pero de repente empieza a entrar de alguna manera, sea que sea heredada esa iniquidad, sea heredada por sus antepasados, y a veces la persona no sabe el por qué ha llegado a ser, a tener las mismas actitudes. A veces uno puede heredar las actitudes del abuelo, de la abuela, a veces los gestos, la fisonomía, los ojos. Entonces vemos que en el ADN está allí los genes de nuestros antepasados, ¿no? A veces podemos heredar los ojos, el color, digamos, azul de la abuela o yo qué sé, pero también a veces, en este caso, ¿no? El pecado. Entonces vemos que aquí es algo que me llama la atención, es que Herodes tuvo deseos porque si ustedes se dan cuenta, él deseó su propia sobrina, él deseó su propia hijastra, porque yo no puedo darle la mitad de mi reino alguien solamente porque, Anita, pásame un vaso de agua, yo te voy a dar la mitad de mi casa. No puedo. O sea, algo pasó allí espiritualmente. El Señor me hablaba que el espíritu de Herodías, o el espíritu que estaba
poniendo eso, el adulterio, porque esta mujer quiso o lo mató y logró matarlo al profeta. Y vemos que Satanás viene es a tapar, a robar y a destruir la gente que realmente es profeta, que habla la verdad, o al hijo de Dios o a la hija de Dios que dice, no, yo voy a obedecer a Dios. Vemos que Satanás quiere operar a través de Jezabel o a través de Herodías para matar a los profetas. Vemos que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, vemos que se levanta Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? También era una reina. ¿Quién era aquí Herodías? Como el Señor me preguntaba. Era también una reina. Sea como sea, pero era una reina. Pero también mató al profeta. Y vemos que en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto vemos hacer lo mismo. ¿Por qué? En Jezabel era diferente porque era una bruja, porque estaba llevando a los ídolos, porque estaba dando, gloria a Dios, la idolatría, llevando al pueblo de Israel a la adoración, a las estatuas, a los falsos dioses en lugar de adorar a Dios. Pero vemos acá que era porque le estaban declarando el pecado. Entonces vemos que cuando alguien quiere decir aquí la Biblia asediar o acechar, yo me imagino que era todo el tiempo, que le decía, mátalo, mátalo. Y este Herodes decía, no lo puedo matar, porque tenía temor viendo un hombre de Dios realmente. Pero lo logró a través, Satanás como es astuto, a través de una danzadita, dijo, le hago la quebradita y aquí. Y así fue como lo logró. Así vemos cómo logró hacerlo, quitarle la cabeza. O sea, cómo es impresionante que el diablo usa pequeñas estrategias. Si no estás atento, y mira, el Señor, como me decía, entró la iniquidad por sus ojos. Pero me puse a pensar en esas personas que a veces cuando pasan así, ¿qué es el futuro de esas personas? ¿Quién sería después Salomé? Vamos a ver otro caso que ocurrió, que está en Génesis 34. Y esto me impacta esto, y por eso quería aconsejar a la juventud de hoy. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 34, porque vamos a ver, gloria sea el nombre del Señor, que aquí tal vez no tiene mucho que ver, como decía, con el incesto, pero vemos que hay espíritus que entran al cuerpo de una persona a través de una violación. Puede quedar un traumatismo, puede quedar algo marcado, niños que a veces, lastimosamente, vemos que por la violación, a veces, por eso gente que recurre al aborto. Pero gloria sea el nombre del Señor. El Señor me decía, pero aún así, Él no está de acuerdo en el aborto. Por eso vemos que nosotros tenemos que guardar nuestros hijos. Nosotros no podemos decir, bueno, el muchacho está al lado donde el vecino. Sí, bueno, no importa. No, cuidemos nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Qué están haciendo nuestros hijos? No para ser posesivos, pero ¿con quién estás? ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿A qué horas llegas? Porque eso es lo que le pasó a Dina. Dina era una jovencita. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer en Génesis 34, versículo 1, que dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Hedeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija. O sea, primero la viola y después le pide matrimonio. Vemos que a veces la gente hace así también, porque a veces uno también, en lugar de primero casarse, pues como que va uno con otro, y hasta cuando dice cuál me conviene, y bueno, con este. Y a veces es porque se quedó embarazada. Dios no quiere que lleguemos hasta que la mujer quede embarazada y que el hombre se quede obligado a ligarse a una persona. Dios no está de acuerdo, porque Dios sabe la intención. Dios quiere que usted tenga un matrimonio bendecido, que usted tenga sus hijos bendecidos. Pero si usted empieza a jugar con una persona, es por eso es importante pedir la guianza de Dios. Señor, ¿cuál es la mujer que tú preparas? Yo quiero una esposa, porque yo pienso que nadie quiere una esposa
así mal vestida, que todo el mundo quiera tomarla, que todo el mundo se la quiera, sí, se la quiera, como dice, comer, sino todo, yo pienso que todo el mundo, o mismo una mujer no busca un hombre que esté con una con otra, que escuche cosas feas. Uno quiere un hombre trabajador, una mujer quiere un hombre honrado, honesto, una mujer quiere un hombre fiel. Y yo pienso que un hombre también pide lo mismo, porque el hombre y la mujer pide lo mismo. Pienso que un hombre quiere una mujer de casa, una mujer que haga rico de comer, que lo espere ahí calentita la comida, que llega. O sea, es lo que el hombre también quiere, y Dios quiere también lo mismo. Simplemente que a veces nosotros no pedimos la dirección de Dios, nosotros no pedimos la ayuda de Dios, y es allí el mal, que nosotros no gastamos nuestras rodillas de decir, Señor, porque Dios dice, yo te veo solo. Pero si la persona dice, yo voy a echarme como dijo Dina, me voy a dar como un paseíto por allá para ver qué hay en la ciudad. Me voy a Lozán a ver si encuentro por ahí una muchacha. Pero usted está haciendo a su manera. Pero aquí también vemos que Dina, en el versículo 1 dice que salió hacia las hijas del país. Quiere decir que ella salió al mundo. Quiere decir que ella se fue, tal vez como decir, a Lozán, a Iberdón, a alguna ciudad, salió de su casa, no se sabe si pidió permiso, si no pidió permiso, porque nadie sabía dónde estaba Dina. Ella estaba sola, ella no estaba con sus papás, ella salió a la ciudad. Según lo que yo vi en un artículo, en un libro, era que Dina, cuando se hizo violar, ella tenía entre 12 años. Sí, que era ya un hombre, porque si usted lee, él era un príncipe. Claro que también hay niños que son príncipes, ¿no? Porque son hijos de rey. Pero aquí ya da la impresión, para que le diga, dame en matrimonio, es porque ya era un hombre, gloria a Dios, que ya quería llegarse a esta niña. Entonces vemos que por eso la deshonra. Vemos que entra la violación y es mancillada Dina. Entonces vemos que la iniquidad penetra. Y yo me puse a pensar lo que hablaba el Señor ayer. Los traumatismos de una violación es algo doloroso. Es algo que deja marcado el alma, pero también deja marcada aquí. Porque la persona se siente, muchas veces, se siente que está sucia. Se siente una persona sucia. Y es por eso que en esta tarde o en esta mañana yo quiero hablar a la juventud. Cuídate tú mismo. Sí, porque muchas veces si la mamá y el papá no están allí, porque hay papás descuidados. Porque ¿dónde estaba Lea cuando Dina salió hacia la ciudad? ¿Dónde estaba Jacob cuando Dina salió? ¿O es que Dina salió con una mentira y como en la actualidad podemos y salir con un shortcito y ahí toda descubierta y yo me voy? Y como les decía, nosotros tenemos que ver también por el decoro de nuestros hijos, porque cuántos niños son violados en el mundo entero, porque el pedastra en su cabeza, él dice, es que como lo que hablábamos, por eso el Señor comenzó a ministrarme la semana pasada, el pedastra piensa así, la niña me sedujo, el niño me sedujo, porque hay mujeres también que son pedastras, no solamente hay hombres, como el Señor me decía, hay mujeres también que van en contra de la pureza de un niño, de una niña. Yo incluso escuchaba, ministrándole a alguien, que me gustaría contar rápidamente ese testimonio, ministrándole a alguien, hablándole de la liberación, esta persona me confesaba que a su hijo lo tocaron. La persona que lo cuidaba era un recién nacido. Y se dieron cuenta porque encontraron que las partecitas estaban rojas cada vez que se le iba a cambiar el pañal. Entonces hay gente que a veces no entiende. Esa iniquidad quedó allí. Entró a través, tal vez no de su mamá, pero de alguien que estaba cuidando a su niño. Le estaban dando al cuidado de ese bebé. Gente que se escucha, a veces yo escucho cosas, porque para mí la liberación es real, para mí es real la liberación, pero hay gente que no cree. Y hay demonios que se manifiestan. Entonces yo le expliqué, yo le empecé a decir que Dios la puede liberar. Pero a veces cuando la persona piensa que eso no es nada, o sea, que no va a pasar nada. El problema es que ahora vemos que el niño está pequeño, pero en un futuro, tal vez ese niño, la iniquidad que penetró allí, aunque él estaba inconsciente, aunque él no lo quería,
tal vez lo puede reproducir, lastimosamente más tarde. Tal vez él también va a querer tocar a otros niños o a otras niñas, o tal vez él también querrá llegar incluso hasta otras cosas. Entonces vemos lo que por eso el Señor me decía, la sexualidad, la iniquidad, que vemos más allá solamente de la sexualidad dentro del matrimonio, pero y fuera del matrimonio, en la fornicación. Si digamos yo estoy con una novia y bueno, ella vive en otro país, qué lindo, felices los cuatro decíamos antes, ¿no? Porque nadie nos veía, pues estaba en otro país. Y si es que la persona realmente estaba enamorada, era fiel. Vemos, por ejemplo, el suizo es muy fiel. Eso sí me consta, porque yo a veces yo decía, yo no llego a ser fiel. Yo decía, uy, pero ¿será? Pero vemos que sí, cuando yo llegué aquí a Suiza, pues ellos sí son fieles. Y ellos te dicen, cuando ya se acabó, se acabó. No hay recta para atrás. No es que sí, quiero estar con la otra. En cambio, como uno viene de esa iniquidad que uno ve en Latinoamérica, que está con 3, con 4 y que esconde y que oculta y sigo con otra relación, se ve mucho, ¿no? Pero yo me asusté porque, claro, para uno eso es normal, porque todo lo normalizamos cuando estamos en pecado. Cuando no conocemos a Dios, todo lo vemos normal. Entonces, yo me quedé pensando, ¿cómo estaba vestida Dina? Entonces nosotros tenemos que decir a nuestra hija, no te subas allí porque vemos a veces actitudes de que, por ejemplo, digamos, viene el tío, viene la familia y la niña mostrándose, yo qué sé, con una minifaldita, con un shortcito. Nosotros no sabemos. Nosotros podemos ver gente, pero los corazones solamente Dios. Los ojos se desvían, porque eso le pasó a Herodes. Por eso es lo que el Señor me llevaba esa palabra. Él se olvidó que era su hijastra, él se olvidó que era su propia sobrina. Porque entonces la lascivia dijo, wow, nadie me ha danzado así, jovencita, guapa, bella, te doy la mitad de mi reino. O sea, él ya me imaginaba que también la estaba comprando. O sea, te doy a cambio y me danzas cada vez que yo pueda, tú me vienes a danzar, pero te doy el reino. ¿No es parte también de la prostitución? Porque hablemos que la prostitución no es solamente que la persona va, algo que el Señor me ministraba. Por ejemplo, en Ámsterdam, usted va en un lugar, hace muchos años cuando fui con mi esposo, a mí ese país me gustó mucho, esa ciudad, Ámsterdam, me gustó mucho. Y tuvimos muchos recuerdos con mi esposo porque paseamos, alquilamos bicicleta y todo. Pero él me hablaba y yo no entendía nada. Él me decía por aquí hay ni sé qué, que algo, ¿cómo se dice? La calle rosa, la zona rosa. Yo como nosotros fuimos, pero gloria sea el nombre del Señor, Dios rompió esa iniquidad de la droga, pero a la época a mí me gustaban mucho los champiñones, es una droga. Y bueno, yo no estaba mucho en eso, pero cuando nosotros pasamos, las mujeres están en vitrinas, como maniquís. Es como si tú ves la carne ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? En la jardín, en la vitrina, no, en la carnicería. ¿Ha visto usted? Dice, quiero un pedacito de chuleta, quiero una salchicha así, ese pedacito de carne. Pues así yo vi, que estaba en la vitrina, pero a mí me dio tantas cosas, y eso que no conocía a Dios. Yo dije, yo no quiero, mi esposo, era mi esposo el que no quería ver nada. No, pasemos rápido. Y yo en cambio, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo quiero ver, porque la curiosidad. Y yo quería, ¿y dónde? Me decía, no, pasa rápido. Porque mi esposo veía que era por respeto a mí, pero decía, no, pasemos. Porque como hay champiñones allí en esa ciudad, pues yo fuera para fumar a la época cuando todavía yo era drogadicta. Gloria a Dios. Entonces, imagínese la gente que a veces no se da cuenta que eso entra la iniquidad. Porque póngase usted a pensar, un niño inocente que tiene, yo qué sé, 10 añitos, pasa por esa calle. Y las mujeres no van a decir, no, ¿qué tal? Me voy a vestir. No, ellas están allí por vender. Imagínense el niño, el impacto del niño. ¿Qué le va a entrar a ese niño? Algo que también escuchaba un testimonio, gloria a Dios. Por ejemplo, de una abuela que se le desnudó a su nieto para enseñarle gloria a Dios, vamos a decir, la anatomía, que cómo era de hacer los niños.
como una abuela a un niño de 5 años se le va a desnudar y el niño habló, porque los niños son inocentes. La mamá, como una mujer inteligente, le prohibió y le dijo no más, porque esta abuelita quería que fuera a dormir a su cama. Como ya hubo esta situación, qué lindo una mamá inteligente que dijo no, hay peligro, no. Hay peligro, tengo que guardar a mi hijo. Y nosotros tenemos que ser así, ser madres como tigres, guardar nuestros hijos y padres también. Gloria a Dios. Es que eso se ve en las mismas mamás con los mismos hijos. ¿Se acuerdan? Entonces lo que yo quería mirar en esto, o sea, a veces puede asombrar tipo de testimonios que a veces yo les traigo, porque cosas que yo escucho, muchas cosas que a veces hay gente que me ha escrito, hay gente que me dice, hermana, yo quiero ser libre. Porque nosotros hablamos mucha de liberación y se ve que se está escuchando. Yo, hermana, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque yo quiero ser libre. A mí lo que usted habla en tal video, eso me está pasando, hermana. Y es duro, es triste y es lindo que Dios está operando, que Dios está colocando. Y yo dije, es que sí hay libertad en Cristo Jesús. No importa lo que haya sido tu pasado, no importa. Dices que es que, hermana, yo necesito ser libre. Yo necesito, está pasando esto en mi matrimonio. Y es eso, de tener alguien que le escuche. Que alguien le escuche, gloria a Dios. Entonces vemos que aquí a Dina, tal vez ella salió y cómo estaba vestida. Como les digo, hay gente que a veces se pone, a veces yo digo, bueno, porque a veces uno desea lo mismo, no por el calor y todo, pero así como tú te exhibes, así tú te das a entender que tú eres así fácil de tomar. Entonces uno tiene que cuando una mujer es recatada, uno dice, respete. Y a nosotros también de darnos el puesto, el respeto, y sea también hombre. Porque yo me recuerdo que a mi hijo, que como les contaba la semana pasada, yo tuve que orar, porque mi hijo empezó como a tener esa promiscuidad que le gustaba a una, le gustaba a otra, y mamá, esa rubia me gusta, ay, esos ojos, y yo no, eso no es normal. Yo dije, no, señor, eso no es normal. Yo no podía tomar a un niño de 10 años decir eso es natural. Yo empecé a orar. Yo, Señor, ayúdame porque yo sabía que eso le iba a afectar. ¿Qué tal que yo digo, no, es un niño? Porque eso es lo que tomamos, a veces lo tomamos como un juego. Entonces decimos, no importa, ya cuando sea grande. Pero si tú no le das la moral correcta a tu hijo, más tarde tu hijo va a decir, pues mi mamá nunca me corrigió, mi mamá decía que sí, y yo le decía que me gustaba Amanda, porque él me contaba, y bueno, hasta ahora me cuenta, gracias a Dios. Pero gloria a Dios de crear ese lian con nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan venir con nosotros, de vernos como una consejera, tal vez no como nuestra amiga, pero como una consejera. Mamá, hay sabiduría en ti, aconséjame qué hago. Hasta que un día yo le dije, si tú vienes con un niño, yo te lo aseguro que yo no te voy a cuidar un niño. ¿Qué? Yo no. Porque un niño de 10 años tiene que estudiar. Le dije, no saltes etapas, no saltes algo. Tú eres un niño, juega. Tú no necesitas ahora trabajar, más tarde tendrás que trabajar. Le dije, pero no cuentes. Y eso como que eso lo zarandeó. Porque le dije, el día que tú vengas y me digas, tengo una niña embarazada, no cuentes conmigo. No digas que yo lo voy a cuidar, porque yo no voy a cuidar a ningún bebé. Cuando tú ya te canses, bienvenidos los nietos, tendré los brazos para guardar a mis nietos, pero dentro del matrimonio. No es que perdón, porque vayan a pensar, o sea, por eso es lo que se habla, de que Dios está en contra de la fornicación. Porque si no, ¿cuántas familias serían destruidas? Una niña por allá embarazada, otra niña por allá embarazada, otra niña por más allá. Esa misma niña dándole un papá a otro niño que no es su padre. Entonces vemos la consecuencia de la sexualidad, de ser precoces, de saltar. Me gusta esta niña. Señor, ¿cuál es la mujer para mí? Tengo tantas cosas, tengo tantos deseos. No es malo tener sexo. Dentro del matrimonio no es malo. Dios quiere que tengamos nuestra sexualidad con nuestro esposo, que mi esposo quiere día, mañana, en el café. Bueno, es su esposo. Dios no está en contra. Simplemente lo que Dios quiere que sea dentro del matrimonio para que haya bendición. Porque si tu esposa te ama y tú amas a tu esposa, pues qué bonito, ¿no? Encontrarse cada mañana. Ay, es que mi mujer está gorda, es que mi mujer está... Pues por eso es también de querer, de amar a la persona, ¿no? Porque hay mucha gente que a veces, yo por ejemplo a mi esposo, yo ponía muchos pretextos, pero es que nosotros tenemos que amar como
como el Señor, como Dios, con el corazón de Dios. No ir solamente al físico, porque yo era mucho que el físico, pero el físico se acaba. El físico es momentáneo, pero la gracia que Dios nos dio, wow, la gracia que Dios nos ha dado, eso vale más. Porque yo podré tener, tal vez no tenga todos los dientes perfectos, los ojos perfectos, pero la gracia de Dios, la gracia donde yo vaya, que a veces la gente dice, usted tiene algo, gloria a Dios, o sea, es la gracia que Dios nos da como hijos. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí a Dina? Voy otra vez. Esa muchacha quedó violada. Su nombre fue mancillado. Yo me imagino que todo el mundo, la muchacha que está con aquel joven que le lleva como 5 o 10 años. Y vemos que después se vengan, ¿no? Lastimosamente. Entonces vemos que después al final Jacob por eso él nunca estuvo de acuerdo, pero claro que le dolió. ¿A quién no le duele cuando saber que su hija o su hijo fue violado? Entonces, ¿qué es lo que el Señor me decía? Cuidemos nuestros hijos. Hija, ese shortcito como que está muy cerrado. Tu abuelito está... antes de que me olvide. Muy importante, algo que me ministró mucho y me quedé pensando, porque cuando Dios nos habla es por algo. No porque es mi nieta, no porque es mi nieto, o no porque es mi abuelo o mi papá. Yo me puedo desvestir y bañarme con mi abuelo o con mi abuela. No. Y para las personas que nos vayan a estar escuchando, no. Porque cuando el Señor a mí me habló, yo cuando perdí la vista y estaba ciega, a mí el Señor me habló. Y yo no entendía mucho, pero el Señor me hablaba. Y yo me hablaba, y yo decía, yo decía como que todo es exagerado. Pero no es exagerado. Es que Dios prevé el futuro. No quiero que te pase esto. Quiero una herencia santa. Quiero una generación santa, bendita. Entonces, muchas veces decimos exagerado. Mi hijo, cuando yo me convertí, yo le empecé a decir, hijito, tienes 7 años, báñate. Mamá, porque estaba habituado que yo lo bañara. Pero cuando el Señor me curó mis ojos, yo entendí que no. Yo le dije, no, pero mamá, ¿por qué? Porque yo le había habituado a que todo era natural, a que yo me sacaba, es mi hijo, y bueno, me pasaba, tenía que ir a buscar otra ropa en el otro lado, y no importa, está mi esposo, está mi hijo, y me paseaba, y no me importa, porque es natural, porque es mi cuerpo. Pero cuando yo vine al Señor, el Señor me dijo, lo que hemos leído, capítulo 18 de Levítico, gloria sea el nombre del Señor, no descubrirás, no es solamente en el momento del sexo, o sea, entiende usted bien, no descubrirás, o sea, no es solamente en el momento que hay una violación, una penetración, un abuso sexual. Levíticos 18. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 7, es bastante larguito, pero me gustaría que lo estemos leyendo porque es muy importante. Si leemos, dice 18:7. Bueno, vamos a leerlo desde el 6. Amén. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Yahweh. O sea, quien estaba hablando aquí no era Moisés. La orden había dado Dios. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no la descubrirás su desnudez. Si yo me paseo y el pobre niño ni siquiera él sabe ni conoce la palabra, él no va a decir, ay no, Dios dijo que no, pues él tampoco conoce. Y pues está viendo a su mamá. Si tú le pasas esas escenas, vamos a decir pornográficas, porque vamos a decirlo como es. A veces uno piensa que pornografía es solamente las películas que están en la televisión y que eso es pornografía. Pero como el Señor me explicaba, cuando tú vas, uno dice, no, eso no es malo, es que es natural. Pero estás dando a 3D a tus hijos porque ellos están mirando y ellos ya se están acostumbrando con algo que más tarde pues van a querer, tal vez ya no ven. Yo he visto a veces niños que quieren tocarle los pechos a su mamá, la nalga, el trasero a su mamá, porque ya no la ven, exactamente, pierden y parece que eso fuera mentira y diga, ay hermano, usted es muy exagerada, pero no, se va perdiendo el respeto porque ya no la ve. Mucha gente dice, hey María, en lugar de decir mamá, hey Pedro, en decir papá. Si el propio Dios nos dice, cuando vayamos a orar, dirás, Padre nuestro. No dice, hey Yahweh, o hey Jehová, no.
Padre celestial que estás en los cielos. O sea, respeto. Como el Señor nos ha estado hablando, me guste, mi papá, mi mamá tendrá errores, cometerá errores, haya quien haya sido, yo le debo respeto. No importa lo que haya hecho, porque si Dios no lo condena, ¿quién soy yo para condenar a mi papá y a mi mamá? Yo tengo que verlo con respeto. Amén. Entonces, vemos que aquí, sigamos aquí lo que dice en el versículo 8 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija. Aquí es lo que quería leer rato, que estaba hablando de Herodías, ¿no? Porque estaba llevando a su hija. Yo me imagino que ya no estaba toda cubierta allí bailando la danza a Herodes. Si él se excitó era porque estaba un poco descubiertica, ¿no? Entonces dice, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, descubrirás la desnudez de tu padre, perdón, el 9, la desnudez de tu hermana, la hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa, eso ya leímos, perdón. 10. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija. Aquí ya ven los nietos, los abuelos. Entonces, por eso digo, es importante que leamos porque aquí va para todo mundo. Es para todos que el Señor está diciendo. Aún tu vecino, ¿qué le pasó a David? ¿Descubrió la desnudez? ¿De quién? De Betsabé. Estaba por allí. Ay, ya entró por allí el deseo. Dice la 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, o sea, quiere decir tu media hermana. Dice, tu hermana es su desnudez, no descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, o sea, tu tía, ¿no? No descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, o sea, tu tía, no descubrirás porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre, no descubrirás. Eso ya viene para nosotros, ¿no? Es tu tío. Entonces vemos, está viendo que el abuelo, por eso es lo que es que el Señor me hablaba y me llevaba al incesto. No es solamente en el hecho sexual, es también cuando nosotros por medio de nuestros ojos, yo como les decía, yo tengo que tener cuidado y no dejar tampoco, como lo que decía, ¿no? Porque algo que yo me recuerdo hablando con alguien por teléfono, ministrando, era que, por ejemplo, yo con mi abuela decía, no, ella se ponía algo yo le decía a mi abuelita, no, es natural porque yo me acuerdo que nosotros nos bañábamos con un calzoncito, ¿no? y con algo acá arriba. Pero poco a poco se fue perdiendo. Entre más yo iba creciendo, se iba perdiendo la vergüenza. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, no, somos mujeres. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí? ¿Quién me dio esa iniquidad? ¿De quién aprendí? ¿Quién me heredó? Mi mamá. Entonces, claro, es natural. Pero mi abuela no. Mi abuela, yo decía, ay, abuelita, pero no, el Señor me ve. Yo, ¿cómo que el Señor la ve? No, aquí estamos, porque yo no entendía. Y mi abuela, yo nunca le descubrí desnuda, nunca la vi desnuda, nunca. Y ustedes podrán decir, ¿y cómo se bañaba? Ella se bañaba, pero ella no, ella decía que no, que Dios la veía y por eso vemos ese temor de las personas de edad, ¿no? Pero entre más está avanzando la generación, la ciencia está avanzando, la gente se está más degenerando. Y algo que el Señor me explicaba, ¿cuántos jóvenes aquí en Europa? No sé si les pasó a ustedes o a mí, para mí fue un choque. ¿Por qué? Porque uno viene, y una vez, bueno, yo no soy tan gorda tampoco, pero cuando yo tuve mi niño, yo me quedé tan delgada, o sea, todo eso quedó, bueno, me fui al gimnasio para hacerle corta, para hacer la musculación. Y bueno, como no soy mucho de deporte, me salí después de 3 meses. Y resultó que, bueno, después con el Señor, que todo el mundo dice que el deporte, que ni sé qué, que ni sé cuánto, que es bueno. A mí siempre me ha gustado al exterior, caminar y todo, la bicicleta y todo. Y bueno, alguien me ofreció un bono para ir a un gimnasio. Y al principio yo era una lucha. Y la voz de Dios me decía que no. Y yo decía, ay, pero es que no es malo. Yo no voy a hacer nada malo. Pero es verdad que cuando uno ve que alguien está con su pantaloncito bien ajustado, los ojos se le van a uno.
ay, no estoy casada. Y pasaba por ahí, y yo decía, ay, Dios, no, yo estoy casada. Bueno, no sé, pero a mí eso sí me pasó. Sí, claro. Y después yo dije, no, porque dije, no, yo estoy diciendo que no y ahora entiendo por qué Dios me decía, ejercita tu fe, ejercita lo que te he dado, como los músculos tu fe. Pero yo decía, Señor, es que no hay nada de malo. Pero después cuando ya me sentí confrontada, lo que me pasó, eso me hizo salir de allí. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un vestíbulo para cambiarte. Aquí en Europa, yo te hablo de Europa, no sé cómo es, porque yo en Latinoamérica nunca fui al gimnasio, entonces no sé cómo es en América Latina, pero aquí la gente sale a ponerse el desodorante sin nada. Sin nada. Se secan a tu lado y tú estás allí y tú estás mirando todo. Y el Señor me decía ayer, eso es como una película de pornografía. Yo al principio, porque yo ya era cristiana cuando me pasó eso, yo no sabía dónde poner mis ojos, porque esta persona, o sea, yo no pensaba que iba a estar así, pero ya no era una, y era otra por allá, niñas vi, y eso a mí me avergonzó, porque la niña de 5 añitos, después una niña de 10 años, entonces, ¿qué es lo que se le enseña? La abuela le enseña qué. Y eso es lo que quería ir. No solamente es para las niñas, es para los hombres, porque el Señor me ministró, fueron para los hombres. ¿Por qué? Porque hay casos que mucha gente que se le cayó el jabón, y a veces uno se ríe diciendo se le cayó el jabón. A mi hijo le pasó algo así. Por eso estoy hablando. A mi hijo le estaban haciendo problema, la escuela, porque mi hijo no quería quitarse el calzón, el calzón de la natación, porque decían que él tenía que sacarse. Y yo tuve que luchar contra eso. Y yo le dije no. Y dije, ¿dónde está la regla? Que me la muestren a mí. Mamá, es que te pueden poner presa. Que me lleven presa. Pero ¿y dónde está eso? Porque uno tiene que ir contra los derechos. El diablo quiere pararse para ir en contra de los derechos de la pureza. Y yo dije, no. ¿Por qué? Porque uno cuando sabe que hay violaciones y que eso entra por los ojos, yo dije, no. No es que son entre niños. Yo dije, pues los otros niños estarán desnudos. Pero mi hijo sí se sentía mal. Decía, mamá, es que yo no sé dónde poner un niño de 9 años. Le estoy hablando creo que tenía 8 o 9 años. Él se sentía mal. Entonces vemos que cuando ya hay el temor de Dios, ¿por qué? Porque el papá, la mamá le ha dicho, tú tienes que tener temor. Yo no puedo ver. A mi hijo le costó. No, hijo, yo ya no puedo mirar tus partecitas, ya no. Que hasta ahora le da pena. Pero es bueno, porque tal que, ay mamá, mírame que por acá te... Sí. Porque como si no tiene moral, pues no lo ve nada de malo. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. El Señor me decía, mucha gente ahí a veces en los vestíbulos, los hombres, pasan cosas igual, así. Y viene el homosexualismo, porque viene la codicia por los ojos. Tal vez esa persona está casada, ni tiene pensamientos. Pero, como dice mi mamá, el diablo es malo, el diablo es puerco. O sea, uno puede decir, no, es como cuando uno está mirando películas, que ahora me está sorprendiendo. Yo no veo la televisión, pero cuántas de las propagandas o de las películas ahora están abiertamente besándose mujer con mujer, hombre con hombre, que eso a mí me chocó, porque el Señor me había dicho, tú vas a ver cosas. Y yo dije, no, eso... Pero ya se está viendo en la calle. Pero usted póngase a pensar qué va a ser el futuro de nuestros niños, de nuestra generación. Niños depravados, niños que se van a poder más, porque la gente que no se puede contener, la gente que se masturba, ¿qué va a hacer cuando hay algo que está así rápido? Porque cuando Dios nos sacó a nosotros de todo eso, de la masturbación, de todo eso sucio, nos costó. Pero lo logramos. Con el poder del Espíritu Santo lo logramos. O sea, y ese poder está aquí para cambiarnos. Pero nosotros, gloria sea el nombre del Señor, guardemos nuestros hijos. Tú tienes un sobrino, guarda, porque yo escucho muchas cosas. Yo escucho cosas que a veces yo digo, si las personas entendieran, si las personas leyeran la Biblia, si las personas entendieran que a veces, por eso lo que a veces yo digo, no les den padrastros a sus hijas, no les den padrastros a sus hijos. Bueno, si tienes que Dios te da un esposo, gloria a Dios, no estoy viendo, pero a lo que yo me refiero es gente que a veces le entrega y deja ahí a veces a sus hijos, incluso familias cristianas que a veces sufren, porque a veces se casan, porque yo qué sé, como les decía, tal vez porque alguien quedó embarazada,
Y vemos que como el pecado de la sexualidad viene a otro pecado, al aborto. Como mi esposo me decía, que mucha gente viene a tapar el aborto porque, es que fui abusada. Pero el Señor decía, igual, esa persona tendría que culminar su embarazo, tal vez darle a alguien ese bebé, pero no matarlo. Pero que igual abandonarlo ya es duro, ¿no? Pero Dios no quiere la muerte de nadie. Amén. Y para terminar, algo que tal vez me olvidé, a ver, gloria sea el nombre del Señor, era como vemos que no solamente, gloria a Dios, Lea tuvo una vida, yo pienso, de amargura, porque más o menos en otro libro que yo leía decía que ella murió de tristeza. Porque yo me imagino que la marcó la violación. ¿A quién no le marca la violación? A veces uno tiene, ¿cómo se dice? Bendito Dios, visiones de sus agresores. Por eso mucha gente cuando va a perdonar le cuesta perdonar a su agresor. Entonces no permitas tampoco mucho eso de lo que algo también el Señor me decía, porque aquí vemos el caso de una abuela de estar durmiendo con el propio hijo, ¿no? A veces por la pobreza a nosotros nos enseñaron, pero yo les voy a decir algo que a mí me pasó cuando yo estaba ciega. Yo me acuerdo que una vez el Señor me habló. Y ustedes se acuerdan de la camita bien delgadita, pequeñita que yo tenía. No sé, los que conocieron mi apartamento cuando vivía sola. Pues en esa camita chiquita de no sé cuánto medía, no sé si era 90 por... Pero allí yo dormía, pero cuando venía mi hijo, yo le dejaba la cama a él y yo me acostaba, era en el mueble. Hasta que yo tuviera más recursos, yo compré otra cama más grande para mí sola. Él quería dormir conmigo y yo le dije que no. Porque yo había entendido que cada uno tiene su lugar. Y entonces mi hijo decía, ¿pero por qué, mamá? Yo decía, no. Yo tampoco no entendía, yo solamente obedecía lo que Dios me decía. Pero ahora que más conozco a Dios, yo entiendo el por qué. Porque muchas veces, claro, tú estás con tu mamá, estás con tu hijo, pero he escuchado aquí en Suiza, no en otros lugares, aquí en Suiza, muchos casos de hijos con madres, madres con hijos que se acuestan. He encontrado mismo una joven colombiana y esta joven colombiana tenía eso, ¿no? Que su esposo parece que se lo había encontrado con la mamá. Y claro, debe ser doloroso, ¿no? No le engaña con otra mujer, sino con la propia madre. Entonces, son cosas que marcan. Entonces, por eso lo que digo, aferrémonos a Dios, aferrémonos a Cristo, agarrémonos de Cristo, pidámosles esa mujer, ese hombre de Dios, ese esposo, ese futuro esposo para nuestros jóvenes, esa futura esposa para cada hermano. Pero gloria sea el nombre del Señor, porque nosotros no sabemos la iniquidad, qué fue lo que heredaron esas personas, gente que a veces viene destruida por el alcohol, por tantas cosas. Y como yo les decía, a veces uno cuando está con la droga, uno no sabe ni lo que hace. Por eso vemos que tal vez la bebida, el vino tal vez no sea malo en el sentido, pero el exceso, vemos que todo el exceso nos lleva a hacer tonterías porque perdemos la cordura, perdemos el estado y no llegamos a ver qué es lo que hacen. Por eso muchas de las personas que violan niños, a veces yo pienso que la mayoría de personas, creo yo, no sé, ¿no? Que la mayoría están bajo el alcohol o bajo las drogas. Porque yo antes de venir aquí, cuando me iban a secuestrar para violarme, yo me recuerdo que yo estaba en drogadictos. Entonces, pienso que la droga, el alcohol da a la persona como el coraje para hacerlo, ¿no? Pero por eso lo que vemos que Dios lo que quiere es que tengamos cuidado de nuestros hijos, que tengamos cuidado, sobre todo para la juventud, ¿no? Que los vecinos, las personas, no nos fiemos, por las apariencias engañan. A veces nosotros no sabemos quién es la persona. A mí fueron mis propios vecinos que me abusaron, mis propios vecinos que parecían buenos, fueron los que me violaron. Entonces cuidemos nuestros hijos. Los abusos marcan y solamente Dios para restaurarnos, solo Dios para arrancar la tristeza, la amargura. Entonces esto es para el futuro, para aquellos que van a tener hijos, aquellos que van a tener nietos, para nosotros, para guardar también nuestros nietos, aconsejarles según la palabra, amén, y aplicar. Que el Señor entonces me los bendiga y
Y